En el transporte público de Montevideo y zona metropolitana se observa un declive estructural en su uso que se ha exacerbado en los últimos años. Así lo señala el colectivo Ciudad Abierta en un documento que surgió como síntesis de un encuentro que días pasados llevaron a cabo. Y para muestra agregan un dato concluyente. La venta anual de boletos se ubica en la mitad de lo observado hace 40 años, 200 millones menos. Este grupo de personas, que se presentan como un colectivo independiente, entienden que hay una serie de factores vinculados a la calidad y a la velocidad en el viaje que explican que el transporte público no sea atractivo para los usuarios que tienen alternativas. Por ejemplo, las paradas cada 200 metros y de mala calidad que no resguardan de la lluvia o del calor, la falta de prioridad en el tránsito, la información en tiempo real no existente o deficiente y los horarios previstos que no son confiables. A la vez, señalan esto, también destacan algunas fortalezas del sistema, como la funcionalidad, la progresividad y también la tecnología. Vamos a conocer más de este grupo y de las conclusiones a las que llegaron y de sus propuestas, en diálogo con dos de sus integrantes. Ya estamos recibiendo aquí en Otra Mañana a Ana Inés Morató, economista. Ana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Otra Mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Tim von Kempfer, ingeniero civil alemán radicado aquí en Uruguay. Tim, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Creo que tuve una leve aproximación a la pronunciación correcta de tu apellido. Seguramente le erré, pero me aproximé por lo menos. Sí, bueno, te la llevo. Que te bueno, perfecto. Sí. Lo dejamos por ahí entonces para mejor oportunidad. Antes de comenzar a desgranar parte del informe y las conclusiones a las que ustedes llegaron, en primer lugar, Ana Inés, contanos qué es Ciudad Abierta. Ciudad Abierta es un colectivo que surge hace casi 2 años, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia. Surge con la inquietud de ver que las discusiones públicas sobre temas de movilidad y espacio público, especialmente espacio público en ese momento, ¿no? Porque en plena pandemia como el disfrute de los espacios públicos pasó a tener como otra relevancia. Claro. Y veíamos como otras ciudades de otros lados estaban haciendo cambios que de repente un tiempo atrás parecían muy difíciles porque iban a generar muchas resistencias, y veíamos que se estaban logrando cosas en otras ciudades, y un poco con la inquietud de que en las ciudades de Uruguay no estaba pasando demasiado con eso, y que la discusión en la agenda pública, en los medios y en la gente era como bastante poco profunda con respecto a esos temas, ¿no? Como generalmente ocupa un lugar en los medios cuando sube el boleto y bueno, ya está, o con cosas puntuales, pero claro. Bueno, queríamos como aportar un poco a dar una discusión de más nivel, con la vocación y la intención de lograr ciudades más humanas, ¿no? Uh-huh. Más disfrutables. Tim, una de las características de Ciudad Abierta, por lo visto, es lo heterogéneo de su convocatoria. Ana Inés, por ejemplo, es economista y tú sos ingeniero civil. Exacto, y además tenemos un biólogo, tenemos comunicadores, tenemos arquitectos, urbanistas, otro economista y ahora estamos también en un proceso de crecimiento, se nos acerca más gente y sí, creo que un buen sistema o una buena ciudad nunca se hace solo desde una perspectiva, ¿no? Si solo lo hace un ingeniero va a quedar como todo muy rápido, muy eficiente, muy de capacidades y poco disfrutable, ¿no? Uh-huh. Si lo hace solo una otra especialidad pasa lo mismo. Por lo tanto, es muy importante de crear esos sistemas desde varios puntos de vista y creo que eso es una de las fortalezas de Ciudad Abierta. Desde muchas perspectivas se advierte su vocación por este tema. Por ejemplo, cómo se describen ustedes mismos en sus cuentas de Twitter personal. Por ejemplo, Tim elige poner que la ciudad sea el mejor lugar para vivir, ingeniero y profe. Y por su parte, Ana Inés dice, actuando por el derecho a la ciudad desde Ciudad Abierta. Pero en particular me llamó la atención un tuit que escribió el 30 de enero, Ana Inés, que creo que describe muchas cosas que nos pasan en la ciudad de Montevideo cuando llegan esas fechas en particular. Cuando en enero decimos qué linda Montevideo sin gente, lo que en realidad queremos decir es qué linda es Montevideo sin autos. Es de lo que estamos hablando efectivamente, de cómo la cantidad de tráfico que hoy tiene la ciudad para la misma estructura civil que tenía hace 10, 15 o 20 años está afectando de alguna manera nuestra calidad de vida. Sí,
Sí, un poco por ahí. Obviamente que esa frase está llevando al extremo, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cambiar la movilidad no decimos que no haya autos. Algunos autos probablemente para algunos usos son necesarios, pero lo que sí afecta la calidad de vida en la ciudad es destinar todo el espacio, que las calles sean solamente lugares para que pasen autos rápido. Eso es lo que afecta a la calidad de vida en la medida que los ingresos de las personas crecen y cada vez más gente puede acceder a un auto, y lo vemos cada vez más, ¿no? O sea, hace 10 años Montevideo tenía la mitad de autos que tiene hoy, y eso se nota cuando uno sale a las 5 de la tarde, en el medio que se mueva, se nota en las conversaciones, en las preocupaciones, en la preocupación por el estacionamiento, y es como insostenible, o sea, proyectada esta tendencia, y la solución que a veces surge como algo... como una racionalidad, es decir, entonces tenemos que ampliar las calles, como dijiste vos, tenemos ahora la misma infraestructura, entonces capaz que la solución pasa por generar más espacio, más carriles o lo que sea, o ensanchar, o tomar otras calles, por ejemplo, bueno, el caso de 21 y Solano Antuña, ¿no? Decir, bueno, pongamos más tránsito en otros lugares. Eso nosotros entendemos, y la experiencia de otras ciudades muestra que tiene es de corto aliento, o sea, la gente, hay una frase de un urbanista danés muy famoso que se llama Jan Gehl, que dice, la ciudad obtiene para lo que construye. O sea, si construís una ciudad para autos, vas a obtener autos. Claro. Si construís una ciudad para gente, vas a tener gente en la calle. De hecho, Tim, en la descripción del colectivo, ustedes se definen como un colectivo independiente, ya lo decíamos recién, que busca impulsar cambios en las ciudades para hacerlas más amigables con las personas, porque, y aquí... sumado a lo que decía recién Ana Inés, entendemos que el modelo actual no es sostenible ni disfrutable, y es una buena definición esa, ¿no? Sí, es un poco eso, o sea, construir más para los autos va a generar más autos, y a medida que más gente vivamos en la ciudad de Montevideo, bueno, vamos a ver ahora en el censo, ¿no? Pero en el área metropolitana es claro que ha ido creciendo en superficie y seguramente también en población, y eso en la medida que más gente elija vivir en la ciudad, la única forma de tener buena calidad de vida, tener espacios para el encuentro, para el juego, para estar, sin desmedro de tener una buena movilidad, que es importante, y por eso estamos hablando de transporte público, ¿no? Como una pieza fundamental de una ciudad disfrutable. Pero en la medida que más gente viva, si solamente queremos tener un tránsito más ágil, bueno, vamos a vivir en una ciudad con un tránsito igual congestionado y sin posibilidad de otras cosas, que también son importantes para la vida. Tim, contanos un poco cómo llegaron a concretar este documento. Bueno, con el colectivo estamos como organizando una serie de ciclos de encuentro donde invitamos, bueno, todo público se puede acercar, siempre ponemos un tema y, bueno, cualquiera se puede registrar y venir y debatir y charlar, y además tenemos como siempre 2 o 3 expertos de ese tema. Y en esta ocasión, hace casi 2 meses ya fue, tuvimos el tema transporte público. También ya tuvimos el tema caminabilidad, tuvimos el tema de la ciudad y la bici, y vamos a tener otras más en el año que viene. Que sí, recomiendo mucho esos encuentros. Son un espacio donde debatamos, donde pensamos juntos, y sobre todo donde cualquiera que viene va a poder la posibilidad de opinar y decir lo que piensa sobre el tema. Y el documento de eso lo surge desde las mesas de debate del día y de las exposiciones de los 3 expertos, que siempre hay gente que tiene experiencia en el campo del día y bueno, y que se dispone a charlar y a proponer sus ideas y experiencias. Bien. Y en este caso, bueno. No, te interrumpí, termina por favor. Y en este caso tuvimos 3 expertos. Uno fue Gonzalo Márquez, el exdirector de Tránsito. Otra fue Eugenia Rivas, que es economista en el BID. Y el tercero fue yo, que yo no tengo tanta experiencia en Montevideo. Ahora vivo hace unos años ya acá y empiezo a conocer el sistema, pero sí, como hablé más en general de lo que es un buen sistema de transporte público en general para cualquier ciudad, ¿no? El documento plantea un escenario actual y plantea unas características y también algunas ideas, algunas iniciativas. En primer lugar, Ana Inés,
¿cuál es el diagnóstico del sistema de transporte que tenemos hoy en Montevideo y en la zona metropolitana? El diagnóstico, algo mencionaste vos en la introducción. Primero queríamos empezar con las fortalezas, de que no podemos dejar de reconocer que es un sistema que funciona. Hoy en Montevideo 1 de cada 4 viajes se hacen en ómnibus. El ómnibus es una alternativa de transporte presente, formal, con una institucionalidad. Eso es un punto de partida que es distinto quizás de otras ciudades de América Latina que proponen cambios en el transporte. Y nosotros creemos que hay que apoyarse en esas fortalezas para dar el salto que es necesario. Pero sin desconocer esas fortalezas, es claro que hay un proceso de deterioro que es muy estructural, como decías vos, viene de los últimos 40 años en declive, se profundiza con el COVID, y que poco tiene, ese declive en los últimos años sobre todo, es la contracara de un mayor peso del auto como modo de transporte, auto y moto. O sea, que lo que sucede es que el transporte público, en la medida que ha mejorado la calidad, pero existen otras alternativas atractivas, en particular comprarte una moto o un auto, y esas alternativas están hoy priorizadas en la ciudad, muchas cosas, ¿no? Desde dónde se puede estacionar hasta el tránsito, o sea, se trata igual un auto que un ómnibus, por ejemplo, frente a un semáforo, y eso, en realidad, el ómnibus es mucho más eficiente, ¿no? Lleva mucho más gente. Entonces, esa serie de cosas hace que las personas, en la medida que han podido, se han movido hacia medios de transporte privado. Y eso es, por más que digamos, hay mejoras en la calidad, la flota es mejor, o sea, hay un proceso incipiente de electrificación, hay problemas estructurales que hacen que siga siendo un medio lento y con calidad que no es atractiva para el usuario. O sea, no asegura una buena experiencia de usuario, podríamos decir. O sea, la persona como consumidora de movilidad no se encuentra con un servicio que sea confiable, agradable de moverse, y eso es lo que explica como este deterioro. Sí, justamente el documento plantea, aparte de las fortalezas, que es como inician remarcando esas fortalezas, el documento también hace mucho hincapié en estas debilidades que tiene el sistema. Claro, porque las debilidades que las podemos resumir en esta mala calidad, en realidad no es porque sea una mala gestión específicamente de las empresas que brindan el servicio, sino que es un modelo que tal como está planteado hoy, con los recorridos que tienen hoy los ómnibus, que muchas veces se superponen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando vemos por 18 de julio un ómnibus atrás de otro, casi todos vacíos, y por otro lado tenemos otras zonas de la ciudad que con poco servicio. O sea, hay un trazado de los recorridos y de las frecuencias que no es óptimo desde el punto de vista de la ciudad. O sea, es irracional, es ineficiente. También, bueno, lo que decían de las paradas tan seguidas, que bueno, es algo que el usuario generalmente valora, tener la parada cerca, pero la contracara de eso es que el trayecto es muy lento, porque si cada 200 metros el ómnibus va a parar, abrir, sube la persona, paga, todo eso enlentece. Y después el tema de esto de la falta de prioridad en el tránsito, ¿no? O sea, son pocas las avenidas que tienen como el solo bus, a su vez el solo bus no está bien fiscalizado. Ahora la Intendencia hizo una licitación para fiscalizar eso con cámaras, pero no es una prioridad real del transporte. Y bueno, y todo eso hace que el resultado es el que vemos. Y en realidad, en ausencia de cambios como profundos, eso no se va a poder modificar. Y hay algunas cosas que son estructurales de cómo es la gobernanza del sistema, o sea, cómo se dan las relaciones entre los distintos actores, ¿no? Entre las empresas, las intendencias, porque acá tenemos que pensar en Montevideo, pero también en Canelones, en San José, en el rol del Ministerio de Transporte. Todo eso está como muy diluido y hace que sea difícil generar cambios que sean como con una perspectiva más agregada y no como del interés individual de cada actor. Uh-huh. También señalan, Tim, un tema particular que es la falta de visión global de la movilidad, o sea, mirar la movilidad de la ciudad de forma más integral, no solamente o al ómnibus, que es el centro del objeto de esta charla, o de los autos, sino también del peatón, del ciclista y una serie de cosas más, ¿no? Exactamente, como un sistema que es un sistema de transporte público de calidad siempre empieza a pensar, bueno, ¿cómo la gente llega a usar el transporte público? Porque en la mayoría de las veces es una combinación de medios de transporte que uno usa cuando usa el transporte público. Ya sea que primero tengas que caminar, o andar en bicicleta, o andar en auto,
hasta que llegues a la parada y al destino de nuevo. O sea, el sistema de transporte público pocas veces te lleva exactamente de puerta a puerta. Entonces, y si lo haría, perdiera también como mucha eficiencia en sentido, porque no puede ser que estén las paradas en todos lados de la ciudad, porque eso hace que hay muchos ómnibus en lentes, en TTT. Entonces, como el sistema en sí tiene siempre que estar asociado bien a otros sistemas de transporte. Claro. ¿No? Es decir, si vos vivís muy, muy céntrico en la ciudad, no todas las calles en el centro necesitan ómnibus. Está bien que sean 3 calles sin y después viene una con una línea de ómnibus, ¿no? Pero después está muy importante que la accesibilidad del ómnibus sea así, que personas con niños, con coche, con personas con movilidad reducida, pueden usar bien, pueden salir bien del ómnibus, pueden usar bien la vereda, tienen semáforos en el centro que no duran solo 10 segundos para cruzar una calle de 20 metros. Como todo ese tipo de cosas tienen que ser como pensados de forma integral, ¿no? Y lo mismo si vos vivís muy en las afueras, claramente también no puedes tener, no todo el mundo que vive muy en las afueras puede tener la parada enfrente de su casa, porque lo mismo, si fuera así, sería muy lento todo y ya no serviría y te ibas al auto. Entonces, lo que tenés que tener es un buen estacionamiento cerca de una parada. Desde esa parada de las afueras te lleva muy rápido con un carril que es realmente solo ómnibus, hasta el centro, donde ahí sí, como capaz que te tomas ahí un ómnibus urbano que sí tiene más paradas, y claro, para llegar realmente al fin, ¿no? Pero claro, ese lugar donde vos te tomas el ómnibus, en las afueras, digamos, puede ser en un lugar de Ciudad de la Costa, en el Cerrito, en el Cerro, en Pando, donde sea, ahí tenés que tener un lugar donde estacionas tu auto muy seguro, que vos sabes que no le va a pasar nada si lo dejas todo el día ahí, o la bicicleta también, ¿no? Que sea vigilado, y que en este lugar la espera al ómnibus sea muy cómodo, que el ómnibus en sí sea muy cómodo, como un montón de factores que tienen que ser pensados en conjunto. Y acá, como muchas veces pasa, que alguien piensa solo los ómnibus y otros piensan solo los autos, y después viene uno que quiere solo ciclovías sin que tener esas conexiones que son muy reales. O sea, nadie es solo ciclista, nadie es solo automovilista y nadie es solo usuario de transporte público, ¿no? Que une todas estas necesidades. Claro. De lo que estás contando, Tim, me quedan 2 cosas. La primera es que durante muchos años el sistema de transporte en general le dio la espalda a las personas con problemas de accesibilidad. Los ómnibus no estaban diseñados, las paradas no estaban diseñadas y tampoco las propias veredas, ¿no? No había forma de que las personas con movilidad reducida o cuestiones vinculadas a la accesibilidad pudieran llegar a los ómnibus, incluso a las propias paradas. Y otra cuestión que se plantea de lo que vos decís, Tim, es que esto que estás planteando ya existe. Por ejemplo, cito un caso, es Estados Unidos, o hay versiones incluso aquí en Sudamérica, como puede ser la propia Curitiba o algunas ciudades de Colombia, que también tienen un sistema de transporte más organizado desde esa perspectiva, ¿no? Claro, o sea, capaz que Estados Unidos... El famoso RT, para hablar claro, es el Bus Rapid Transit. Que es famoso por su buena calidad de sistema de transporte público, pero sí, como América Latina, como vos dijiste, sí, Curitiba es un caso muy, muy exitoso, también Medellín en Colombia, donde exactamente esas cosas pasan. Y hablando del primer punto que vos mencionaste, de la accesibilidad, cuando pensamos así en la gente con movilidad reducida, que sea muy cómodo, o sea, es claramente importante que estas personas puedan usar el transporte público, pero a brindar el servicio para ellos, ¿no? También hace que para mí, que no tengo ningún problema de reducibilidad, o vos, o cualquier otra persona, le conviene mucho más. Es mucho más amigable y disfrutable, y cualquier factor que sea amigable y favorecido para usar el transporte público, o sea, desemboca en que más gente use el transporte público, claro, ¿no? Cada barrerita hace que menos gente lo usa. Es así, como si tienes 1000 personas y ya tenés que subir la escalerita, pagar adentro del ómnibus,
es difícil la llegada, la parada está en mal estado, seguramente vas a tener 100 o 200 menos que lo usan solo por esta razón. Y así se suma. Claro, así se suma. Bien, Ana Inés, y en este sentido también el colectivo hace propuestas de transformación. ¿Por dónde van las ideas en esta transformación que ustedes proponen? Sí, ahí podríamos identificar como distintos niveles, ¿no? Porque la transformación como más profunda, más metropolitana y más de que sea un salto de calidad requiere sin dudas de acuerdos nacionales. No es solamente de uno de estos actores que estamos hablando, sino que tendría que ser los gobiernos departamentales y nacional, porque ya serían cambios que requieren otros recursos. Entonces, podemos pensar primero en algunas cosas que son más accesibles en el corto plazo, si queremos, que una, la prioridad en el tránsito real, o sea, que por ejemplo, ahora se anunció hace poco cambios en los semáforos adaptativos, una tecnología de inteligencia artificial que los semáforos como que van aprendiendo del entorno, cómo es el tránsito, y en base a eso dan ondas verdes que se llaman, ¿no? Que uno agarra una calle y son todas verdes. Bueno, eso debería hacerse necesariamente, y la tecnología existe para que se haga, priorizando los ómnibus por sobre los autos, algo que hoy no está anunciado. Después, esto de la fiscalización del solo bus también es importante. Después hay cosas vinculadas a la experiencia de usuario que son posibles de hacer con la tecnología que hay, que es, por ejemplo, mejorar la aplicación como IR, porque hoy no todos los ómnibus están cargados ahí, entonces uno no siempre puede confiar totalmente en lo que dice ahí. Instalar algunos paneles informativos en las paradas más concurridas que te digan en tantos minutos llega el ómnibus, ¿no? Todo eso que hace que uno pueda planificar más. Algunas veces la gente dice, bueno, pero ahora es mucho mejor que antes, no te quejes. Bueno, no me quejo, pero en realidad hoy las personas esperamos otro nivel de confiabilidad del sistema de transporte, porque si no vamos por otra alternativa. Entonces, si uno sabe que en 8 minutos pasa, de repente hago una cosita que tengo que hacer y después voy y no tengo que estar esos minutos en la parada. Son como pequeñas cosas que van mejorando la experiencia. Y después otra cosa que es necesario hacer, que no tiene punch, que no se ve en el usuario, pero que es una condición necesaria para cualquier transformación, es cambiar la forma en que, digamos, en este caso la intendencia, pero digamos la administración pública le paga a los operadores. A ver. Hoy las empresas cobran por cada boleto que venden. Entonces, para las empresas es atractivo tener una línea como el 121, que pasa, que va mucha gente, tiene mucha rotación, la gente se sube, a las 10 cuadras se baja, después se sube otro, entonces de repente de Ciudad Vieja a Pocitos sube mucha gente y cobra muchos boletos. En cambio, una línea como, no sé, el 124, en las horas laborales, que básicamente gente de repente que vive en el cerro y va a trabajar al centro, entonces se suben en el origen y se bajan en el destino y solo tengo esas personas, digamos, no es tan atractiva. O no es tan atractivo tener líneas en la periferia donde hay menos venta de boletos, o en la noche o los fines de semana. Entonces, lo que debería hacerse, eso es, obviamente es una negociación y hay que ver cómo los equilibrios económicos se cuidan ahí, porque obviamente las empresas ahora están tensionadas financieramente, ¿no? por esta caída de la venta de boletos, pero debería pasar a remunerarse por el servicio, por los kilómetros que recorran o por el servicio que brindan. Eso es una condición necesaria para después poder pensar en reestructurar líneas, en cualquiera de estas cosas más de fondo que estamos diciendo. Necesitan que alinear los incentivos, ¿no? O sea, que el que las empresas tengan el riesgo de tener las unidades en buen estado, de cumplir con el servicio que tienen que cumplir, pero no tengan el riesgo de vender pocos boletos. Claro. Ese sea un riesgo del regulador. Claro, y ahí en Inés lo que se advierte también, por lo menos de que estamos por fuera del sistema, pero eventualmente somos usuarios, es la poca flexibilidad que él mismo plantea, en función de eso que tú decías, en la cantidad de líneas que están sobreservidas y aquellas que tienen pocas unidades para su cumplimiento. Y después está la otra arista, como decíamos hoy más temprano, líneas como por ejemplo el 151, que le dan vueltas a la ciudad varias veces, logrando hacer rentable esa unidad, porque si fueran de un tramo más corto, eventualmente la rentabilidad no la alcanzaría, ¿no? Claro, por eso va de la mano con este esquema de incentivos. Por eso algo necesario de hacer y que se podría empezar a hacer ya como en el corto plazo, entendemos, es eso,
para después poder dar estas otras discusiones y racionalizar los recorridos y eventualmente después como pensar en esto más de, bueno, una gobernanza más metropolitana y poder generar corredores con estas características, como decías vos, de Curitiba, de Medellín, ¿no? Que son estos corredores que de repente las paradas son como elevadas, son como más parecidos, en el servicio que obtiene el usuario, más parecido a un metro, en el sentido de que tienen menos paradas, pero son como más cómodas, pagas abajo, te subís, y eso sería como complementario a los ómnibus que ya existen, digamos, no como están ahora, pero tendría que ser una lógica como híbrida entre las dos cosas. No vas a cubrir toda la ciudad solo con esos corredores, o por lo menos no en los próximos 20 años, porque eso requiere inversiones y después también hay lugares, por ejemplo, Barcelona hace 10 años hizo toda una reestructura del sistema de transporte que era muy parecido a lo que tenemos hoy, más allá de que tienen metro, ¿no? Que eso cambia un poco el juego, pero Claro. digamos, lo que hicieron fue reestructurar, racionalizar los recorridos y quedan líneas que son locales. Lo local sí es como más, o sea, sirve de un nodo de ese sistema hacia los barrios. O sea, eso es algo que se podría pensar con esa lógica también, contando con otros recursos y cambiando la gobernanza. Y eso como que tiene que ser las dos cosas a la vez. O sea, tiene que haber más recursos, pero también tiene que cambiar un poco la lógica de cómo se vinculan las instituciones. Tim, ¿y el sistema se centra en el usuario? No, obviamente que no, porque el sistema como es hoy y es que las empresas tienen que hacer dinero. Y hacen dinero llevando más gente, pero no necesariamente llevando la gente rápido y llevándolas a otros usos, ¿no? A otros medios de transporte. Y de esa forma, con ese sistema no tienen ningún incentivo de hacer los cambios rápidos y ni nada de eso. Y es entendible. Si yo tuviera una empresa de ómnibus, tampoco iría a brindar un buen servicio si eso me da menos ingresos, ¿no? Entonces, como el sistema hoy se apoya más en ese sentido, pero a la vez está, como vos mencionaste en la previa, está como cada vez menos rentable, ¿no? Porque hoy vendimos la mitad de boletos que habíamos vendido hace 20 años. Entonces, como ahí creo que es el punto de cómo convencer también a las empresas de ómnibus, que claramente hay que hacer ese cambio con ellos, ¿no? Convencerlos, mira, el negocio de ustedes está cayendo, o sea, está cada vez menos rentable. ¿No tienen ustedes interés también de cambiarlo y asegurarse de que siempre van a tener sus ingresos iguales por mes y asegurados? Y nosotros, como reguladora, ya sea las intendencias y puede ser también del Ministerio de Transporte, o de hecho debería existir alguna entidad que regula toda la movilidad en sí. Esta unidad se haría cargo del precio y de la experiencia del usuario, ¿no? Decía, bueno, acá tenemos las líneas que ya funcionan, las pagamos, y nuestros ingresos ahora las hacemos a través de los boletos que vendimos. Y de esa forma también podrías tener boletos mucho más atractivos. Claro. Porque eso también es una de las barreras, Claro. de siempre tener que pagar cada viaje, ya sea de 2 cuadras o de 15 kilómetros. En otros países el estándar es que vos tenés un boleto mensual. Y con ese boleto viajás la cantidad de veces que quieras. Si quieres viajarlo todo el día, bueno... Una tarifa plana, digamos. Claro, nadie lo va a abusar usando, mira, ahora tengo el boleto mensual, voy a andar todo el día en ómnibus. No es atractivo tampoco, Claro. ¿no? Pero a la vez con eso ya tendrías, por ejemplo, el fin de semana. De esa forma también el fin de semana la ciudad se descongestiona, se hace más atractivo. Y se pueden tener como otros convenios. Es muy común que los convenios de transporte público están con las empresas. Vos tenés un contrato con una empresa en el centro de la ciudad y esa empresa dice, bueno, en tu contrato laboral está incluido el boleto. El boleto de todo el año usar el transporte público en toda la ciudad. Es algo que en otros países es un absoluto estándar y las empresas lo usan como un bonus para sus empleadores. Pagan un poquito menos que alguien que paga singular, pero también como
todo eso da mucho más visibilidad e importancia al sistema y lo hace más atractivo en sí, ¿no? Claro, justamente la otra pregunta venía en línea del costo del boleto, que es algo que cuando planteamos el tema hoy de mañana temprano sobre la entrevista, algunos oyentes ya nos mandaban mensajes en esa línea, ¿no? Que el costo del boleto sigue siendo caro versus un servicio que es malo, por lo que hablábamos. Las paradas están en estado deficiente, algunas no tienen ni siquiera resguardo y el viaje termina no siendo atractivo para el usuario. Claro. Ahí también hay un tema de focalización de los subsidios que existen, ¿no? Hoy en general los subsidios que existen son al estudiante, al jubilado por debajo de ciertos ingresos, y bueno, después los boletos de 1 y 2 horas tienen implícito un subsidio ahí porque da como de 2 horas, por ejemplo, te puedes tomar todo lo que quieras con un costo, bueno, eso implica un subsidio, pero quizás el costo, el precio del boleto hoy es una restricción para alguna gente para tomarse ómnibus, pero para otra gente no. Para otra gente probablemente lo que lo restringe más no es el costo, sino la calidad y la confiabilidad. Entonces ahí vos podrías tener un esquema de subsidios más focalizados. De hecho tenés instrumentos, asignaciones familiares o tarjeta Uruguay Social. Vos podrías identificar ahí los hogares que necesitarían más un subsidio para tener un mejor acceso al ómnibus, porque de hecho cuando vos ves los datos que tenemos, que son de 2016, te muestran que las personas de los hogares de menores ingresos caminan mucho más, pero porque el boleto les resulta muy caro, ¿no? Claro. En cambio, para las personas de ingreso medio, ingreso alto, capaz que no es tan... o sea, andar en el auto igual es más caro, porque a veces tenés que pagar estacionamiento, bueno, la nafta, ¿no? La patente, el seguro, todo eso. Pero lo que les está haciendo cambiar la decisión no es tanto el precio, sino otras cosas. Entonces ahí como no necesariamente la solución es bajar el boleto para todo el mundo, pero sí puede ser como tener mejores subsidios, más enfocados en quien lo precisa. Claramente este es un primer abordaje de este documento porque nos quedaron 1000 cosas en el tintero y apenas hemos podido abordar lo que tiene que ver con el transporte en Montevideo, cuando la zona metropolitana son 5 pesos aparte, que revisten otra serie de dificultades, otro análisis y también otras posibilidades para reconvertirlo. Ana, Inés, Tim, integrantes ambos del colectivo Ciudad Abierta, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y estamos a las órdenes. Gracias.